Mi nombre es Blanca Maldonado, tengo 26 años, soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia, abuso intrafamiliar y logré lo que muchas víctimas no logran aún, que es conseguir justicia. Gracias, Blanca, por estar hoy acá. Gracias a vos por invitarme. La inmensa mayoría de los casos de abuso sexual en la infancia son intrafamiliares y esto hace que para las víctimas sea mucho más difícil poder poner en palabras lo que les pasa. Creo que cuesta mucho poner en palabras porque es un proceso que es muy doloroso y cuesta mucho reconocer que fuiste abusada. También por parte de los abusadores hay mucha manipulación psicológica, emocional, una manera de justificar los abusos. Por parte de mi mamá me decían que eran manoseos, demostraciones de cariño, y mi padrastro me decían que las cosas que él hacía eran para enseñarme el cuerpo humano. Tanta manipulación y vos siendo un niño o una niña y ellos son tus papás. Y creo que cualquier niño o niña lo que diga el padre le va a creer. En mi caso, esto me daban regalos y me acuerdo que mediante esos regalos justamente era como yo era una malagradecida si hablaba. Me acuerdo decirle a mi mamá de las cosas que él hacía me molestaban o no me gustaban y ella reiteradas veces decirme sos una malagradecida, mira todo lo que tenés. Pero había una parte mía que se empezó a dar cuenta que las cosas que estaba viviendo no estaban bien. Es como que el cuerpo o algo me decía esto no está bien. ¿Te acordás vos a quién se lo pudiste contar por primera vez? Sí, me acuerdo que se lo conté a mi tía materna a mis 14 años en una conversación sin sentido. Ella me acuerdo que me notaba que estaba mal, que estaba angustiada y me preguntó qué me pasaba y yo le dije Caco me toca, Caco haciendo referencia a mi padrastro. Me acuerdo que lo primero que hizo ella fue creerme y lo hizo desde un lugar súper respetuoso, me escuchó sin presión. Para mí mi tía al escucharme y al habilitarme la charla porque sentía que me veía mal hace muchos años, eso a mí me salvó la vida porque me sacó de ese lugar y cualquier persona tiene la posibilidad de hacer eso. El prestar atención y sacar a ese niño de ese infierno, de esa casa. Blanca, tu tía tuvo la capacidad de detectar que algo te estaba pasando, de preguntarte y de habilitar el diálogo. ¿Qué señales de alerta sentís que ella fue identificando y que la llevaron a plantear la conversación? Nada, mi tía siempre me decía que yo era una chica alegre, que sonría mucho. Y como que, no sé si de repente, pero con el pasar de los años me fui volviendo más tímida, más callada, más introvertida. Hubo un tiempo donde usaba ropa grande o usaba mucha ropa. Y me acuerdo que nada, como si esa ropa a mí me fueran capas de protección de una forma de proteger mi cuerpo quizás de lo que estaba viviendo. Me acuerdo también que siempre había sido una buena alumna en la escuela y que de repente las notas bajaron, que también suele ser un síntoma. Sentía una desconexión total con mi cuerpo, que se lo llama una disociación o hipersexualización. ¿Alguna vez sentiste que no te iban a creer? En ese momento sentí que nadie me iba a creer, porque como vengo de un pueblito chiquito donde nos conocemos entre todos, yo sentía que este hombre, mi padrastro, a la vista del pueblo era un hombre callado, era súper trabajador. Nada, sentía que con esa imagen que tenía la gente de él me iba a ser imposible o me iba a costar mucho que alguien me pueda creer. Y estamos acostumbrados a que exista la imagen quizás de un abusador como que tenerla en comparación con que es un monstruo. Y no, es una persona y que puede ser tu papá, tu mamá, cualquier persona. Justamente hay abusadores que salen en la tele o jugadores de fútbol y hacemos la vista gorda o la vista, miramos para el otro lado. Me parece que es un delito demasiado grave como para que miremos para otro lado. ¿Sentís que la escuela no tenía ningún tipo de registro de que algo estaba pasando? No, nada. Cero registro. Antes estaba mucho el de esto no me meto o sí, quizás la veo mal, pero mejor que lo arregle con la familia. Me parece importante que si los abusos ocurren en tu casa, en tu propia familia, que aunque sea la escuela, sea un espacio de contención o de escucha o de habla o de acompañamiento, es fundamental crear eso y que haya esa educación sexual. Después que tuviste esa conversación con tu tía, que tuvo un rol fundamental, como decís vos, ¿qué pasó después? ¿Cuándo fue que decidieron hacer la denuncia? Cuando le cuento a mi tía, lo primero que hace
es hablar con mi mamá y hablar con un tío, y se quedó en común acuerdo que vaya a vivir a la casa de mi abuelo, que vivía en el mismo pueblo. Con mi abuelo estuve viviendo unos meses y en esos acuerdos que se hacían era de que no reciba visitas de mi padrastro, y me acuerdo que en esos meses mi padrastro iba, yo me encerraba en una habitación para no verlo, mi mamá me amenazaba que vuelva a esa casa, y hubo un momento donde yo sentí mucho miedo por las amenazas que recibía de parte de mi mamá, obligándome, y más que nada porque había develado el secreto y era como volver a esa casa y no sabía qué podía llegar a pasar. Y me acuerdo que mi abuelo me dijo: algo habrás hecho para que te toquen. No me sentía para nada segura tampoco. La llamé a mi tía contándole el miedo que tenía por todo esto. Hicimos la denuncia, a los poquitos meses tuve una cámara Gesell donde di testimonio. A nivel judicial no me enteré de más nada, no se movió más nada la causa. Y después de la denuncia la familia se dividió completamente. Yo me quedé sola con mi tía María, que es la que me salvó. Entre ellos se juntaban y nada, y decían que yo exageraba, que estaba inventando, pero de alguna forma se intentaba mantener a la familia unida. Uno de estos tíos, tío materno también, me invita a su casa a una reunión de fin de año. Me acuerdo porque tengo como la imagen clavada en la mente y no me la puedo olvidar. Entro a la casa, los veo a mi mamá y a mi padrastro ahí sentados y me empecé a sentir muy mal. Fueron unos minutos que sentí un montón de cosas. Tuve mi primer ataque de pánico. Sentí que, nada, toda la imagen de esa familia reunida, como acá no pasó nada y vamos a seguir reuniéndonos, o minimizando todo lo que pasó. Me dio mucho dolor y mucha bronca, y fue lo que hizo para mí el clic, o me dio como la fuerza para poder buscar justicia y demostrarles a ellos que yo no les mentía, que yo sufría abuso por parte de esas dos personas. Una vez que haces la denuncia, queda de alguna manera como cajoneada, juntando polvo en una fiscalía, y vos en ese momento, después de ese encuentro familiar, tenés la iniciativa de volver a mover la causa. Contame qué pasitos fuiste dando, cómo fue ese volver a activarla. Fue un recorrido bastante doloroso. Hay mucha manipulación y revictimización por parte de lo judicial, y estos abogados también es como que buscan agravarlo. Bueno, no fue una violación, entonces es algo menor, es un abuso, es un manoseo, esa minimización que se hace. También me acuerdo que nada, de estar en un momento leyendo la causa y ver en una parte que en la declaración de mi padrastro que él decía: yo soy incapaz de hacer algo así, o soy incapaz de hacer esto. Y me acuerdo que leí eso y fue como, sentí que iba a ser imposible, perdón, que alguien me crea o llegar a hacer justicia, y hasta hay tanta manipulación que en un momento pensé que no había sido abusada. No sé, que lo inventé o que lo soñé o algo. Y nada, es muy difícil y muy doloroso y cuesta. Pero conseguí fecha de juicio el 10 y 11 de diciembre de 2018. Ya habían pasado 10 años. Llegó el juicio y en ese mismo mes fue el veredicto, donde le dieron una pena de 12 años a mi mamá y 13 años a mi padrastro. Se cerró como un capítulo a nivel judicial. ¿En qué momento tomaste conciencia o dimensión de que tu progenitora tenía un rol activo en los abusos? Eso también fue muy, muy duro porque, nada, al principio sentía que ella quizás se quedaba con él porque no se podía mantener económicamente, porque, no sé, pero bueno, está con él porque no puede estar sola, no sé. Me empezaba a justificar de diversas maneras, pero después de muchos años de hacer terapia, y de entender, quizás y hasta de tratar de recuperar recuerdos, me he dado cuenta que ella había participado de los abusos y que ella era tan culpable como él de eso. Y es medio siniestro o perverso, pero de alguna forma ella me entregaba a él. Y es algo que duele y cuesta muchísimo porque es tu mamá, pero también es una abusadora. ¿Y qué rol dirías que jugó la palabra en el proceso de reconstrucción personal? Fue muy importante, porque para mí poner en palabras justamente es como empezar a sanar. También
quizás moverse un poco, correrse o salir de la posición de víctima. Cuesta muchísimo, y más si no tenés las herramientas necesarias, que en mi caso fue terapia y acompañamiento familiar. Poner en palabras algo y darle ese espacio y ese lugar es el primer pasito para empezar el proceso de reconstrucción y de sanación. ¿Cómo continúa el camino de reconstrucción personal? Después ahí es empezar a reconocer todas las secuelas que tenías. No es que termina el dolor cuando termina el abuso. Después que terminaron los abusos, me acuerdo que todas las relaciones posteriores de alguna manera también fueron de abusos o de diferencia de poder. Tuve un estrés postraumático, estuve un tiempo donde no me podía levantar sola, ir al baño, algo tan simple, quizás de despertarte a la noche y querer ir al baño. Yo sola no lo podía hacer, me tenían que acompañar. Me despertaba la mayoría de las noches o a la mañana incluso con pesadillas. No me animaba a salir sola a la calle, y si salía con alguien estaba todo el tiempo mirando para todos lados, porque mi miedo era que mi mamá y mi padrastro me vayan a buscar de donde sea que yo esté y me lleven de vuelta a esa casa. Estaba ese miedo, esas secuelas, y las pude enfrentar por terapia y por las herramientas que iba teniendo. Blanca, si pudieras decirle algo a un niño, a una niña, a un adolescente que está atravesando una situación de abuso, ¿qué le dirías? Que en lo que vos sentís estás bien, que no sos una loca, y que puedas buscar y encontrar algún adulto responsable donde sientas confianza, donde sientas empatía, y poder contarle lo que te está pasando y que poder salir de esa situación. Si le pudieras hablar a algún adulto que sospecha, que por favor se involucre. Con esto de que el abuso ahora es instancia pública, si vos no sé, tenés miedo de alguna repercusión que puedan llegar a tomar, te acercás a una organización, que hay un montón de organizaciones, le decís lo que está pasando y ellos hacen la denuncia. Es muchísimo lo que podés hacer, y justamente podés cambiar la vida. A mí mi tía me cambió la vida o me salvó mi infancia. involucrarnos como adultos puede salvar infancias. Me quedo con esa frase.